Hoy vamos a analizar aquí todas las referencias, todos los errores, todo lo que aparece sobre los orishas en la segunda temporada de la leyenda de Lara Croft, la Tomb Raider de Netflix. Bueno, el asunto comienza básicamente con Lara teniendo que salvar a su amiga, que de hecho, hasta se me olvidó el nombre de esa chica, pero no tiene tanta importancia, excepto en el primer episodio y un poco en el segundo. Lara logra salvarla con la ayuda de una mujer que tiene una cara de mafiosa impresionante. Salvan a la amiga de Lara y luego van a un restaurante. Mi amiga y yo quisiéramos una botella de su mejor champaña, por favor. 2 docenas de ostras, el crudo de pescado y el filete madurado en seco con hongos. Y ahí la mujer, con cara de mafiosa, dice que trabaja para una mujer muy rica que quiere conocer a las dos, tanto a Lara como a su amiga. Bueno, las dos van para allá, y tenemos esta escena en el elevador. Pitos es un buen nombre para una banda. Es caja en griego antiguo, como la de Pandora. No tiene nada que ver con orisha, pero solo voy a corregir aquí a Lara que pitos en realidad no es caja en griego antiguo, sino jarra, lo que causó una confusión porque la gente hoy en día piensa que Pandora tenía una caja y no una jarra. Bueno, en eso la mujer entonces empieza a decirle unas tonterías a Lara, diciendo que ella debería practicar arqueología ética, que básicamente sería devolver los objetos arqueológicos al pueblo correspondiente, principalmente las famosas máscaras de los orishas, que son los objetos que Lara va a buscar durante toda la temporada. Y luego reapareció brevemente en Colombia, en el diario de un misionero español que creía que él era el rostro del demonio. Esas máscaras le dan los poderes de los orishas a quien las usa. Claro que la serie tiene libertad poética y todo eso, pero las máscaras de los orishas no existen. Claro que es bastante común en los rituales de incorporación y todo eso, los orishas suelen tener el cuerpo cubierto, incluso en las imágenes que los representan, pero además de no usar máscaras, sino más bien los famosos choroes, que son como unas líneas que salen de las coronas y cubren su rostro. Eso es más por respeto a los orishas, como que las personas no serían dignas de mirar su rostro. Incluso existe el ritual de los egunguns, donde es común que la persona use máscara, pero los egunguns son más bien espíritus ancestrales y no orishas. Las máscaras en sí son más comunes en África Central, que tiene muy poco que ver con los orishas. Entonces, Lara va al museo y termina contándonos un poco sobre Oko. Esta máscara africana es una representación de Oko, el orisha yoruba. Según la tradición, su voz era como grava y de su boca salía tierra al hablar. Y es cierto, Oko es un orisha de la agricultura y de la tierra. Y realmente hay historias en las que cuando él habla, sale tierra de su boca, porque en este caso, como él sería el orisha de la tierra, él mismo sería la propia tierra hablando. Eso causaba algunos problemas, porque como Oko no quería ensuciarse ni ensuciar a las personas a su alrededor, él terminaba aislándose del resto de los orishas, y prefería quedarse solo y con la tierra. Bueno, entonces Lara termina agarrando esa máscara. Bueno, en realidad ella la roba del museo y se la lleva a la mujer rica, y esa mujer termina, entre comillas, llevando la máscara al pueblo al que pertenece. Pero en realidad, ella fue al lugar para usar la máscara y matar al propio Oko, y tomar su esencia, porque según ella, quiere salvar al mundo con el poder de los orishas. Y puede parecer extraño ver a Oko muriendo, porque en este caso, él sería un orisha, ¿no? Un dios de la tierra. Pero en la mitología en sí, los orishas terminan muriendo en algunas historias. Pero en este caso, ellos mueren, o sea, su esencia humana muere, pero siguen viviendo en el mundo espiritual. Porque, ¿verdad? No puedes matar lo que ellos representan. Por ejemplo, matas a Oko, pero la tierra, que sería su esencia, sigue existiendo. Y esa mujer ahí, usando la máscara de Oko, me recordó mucho más a las máscaras hawaianas de Crash Bandicoot, en el caso de Aku, que a una máscara de orisha realmente. Recordando, deja tu like en el video, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte también. Y considera hacerte miembro del canal, que cuesta menos de 5 reales y tienes acceso anticipado a los videos y también a videos exclusivos, además de que me apoyas aquí para seguir trabajando en YouTube. Otra manera de ayudarme es haciendo clic y echando un vistazo a los productos que están apareciendo en la pantalla en este mismo momento. Voy a intentar dejar ahí el libro de orishas y también el PlayStation 5 a un buen precio, solo que no sé cuánto tiempo va a durar, así que échale un vistazo. Y también habrá un enlace en el comentario fijado. Bueno, el segundo episodio comienza con Lara dándose cuenta del desastre que había hecho. Entonces, la mujer mafiosa ahí dice que se van a ir a Bahía, hasta porque no se puede hablar de orisha y no ir a Brasil, ¿verdad? Además, como la misma Lara dice, los orishas todavía son adorados aquí en Brasil. Incluso, eso es algo que Lara repite mucho en este episodio. Los orishas africanos todavía son venerados en Brasil. Creo que tiene sentido.
Durante la época colonial, el 70% de los inmigrantes eran de África Occidental. Y sí, cuando los esclavos fueron dejados aquí en Brasil, sus creencias se mezclaron con la cultura local, como la de los indígenas y el cristianismo, y de eso terminó naciendo una nueva religión. Pero no nació solo esa, y no solo en Brasil, porque dependiendo del lugar donde dejaron a los esclavos, nacieron otras religiones, como por ejemplo la santería y el propio vudú. Você pode nos levar até a igreja de Todos os Santos? Cuando Lara mencionó eso de la iglesia de Todos los Santos, me puse a buscar a qué iglesia se estaba refiriendo. Fui, investigué, me rompí la cabeza, investigué la primera iglesia de Brasil, porque según Lara, esa iglesia de Todos los Santos sería la más antigua de Brasil, solo que ninguna encajaba, hasta que Lara entró en la iglesia y vio esa imagen de Nuestra Señora de la Misericordia y habló de Américo Vespucio. Nuestra Señora de la Misericordia, protegiendo a la familia Vespucio. Esa iglesia de la que está hablando Lara, en realidad, sería una iglesia italiana, que allá sí se llama Todos los Santos. Y hay una imagen de Nuestra Señora, que dicen que, en este caso, tendría a Américo Vespucio debajo de ella, siendo protegido por ella. En realidad, la iglesia de Todos los Santos, a la que ella se refiere, viene de una frase de Américo Vespucio, que llamó a Bahía como Bahía de Todos los Santos, porque habría varias iglesias por los alrededores, o por los alrededores, nunca sé exactamente cómo se dice, cómo se usa esa expresión. Los dioses y semidioses de los yorubás. Ellos los veneraban junto a los santos que están en la iglesia. Y sí, los orishas eran adorados junto a los santos. En realidad, no es que fueran adorados al lado de los santos, sino que eran adorados como si fueran los santos, porque así los esclavos podían mantener sus creencias sin ser perseguidos por su amo. ¿Se parece con el orisha que manda? Una diosa del mar. Algo que sucede es que, aunque Iemanjá se hizo muy famosa aquí en Brasil, como la orisha de los mares, si pensamos que los orishas de esta serie son en realidad los orishas de África, allá en África, Iemanjá no era exactamente una orisha de los mares, sino más bien una orisha del río. Quien tenía el cargo de los mares era Olokun. El orisha que mandaba no era exactamente Iemanjá, ¿verdad? Pero creo que ese cargo quedaba más para Oxalá, Oxalufá o incluso Xangó. Y descubrimos que Iemanjá, en este caso, sería la esposa de Abanaí. Entonces, es muy interesante esa Iemanjá, aunque creo que ella no envejecería, porque es una orisha, ¿no? Pero más adelante vamos a ver su verdadera forma. Y ahí tenemos a Lara y a su amiga participando en el Festival de Iemanjá, que ocurre el 2 de febrero en todo Brasil. Bueno, al final del episodio, Lara termina luchando contra la mafiosa por la máscara de Iemanjá, pero termina desistiendo de la pelea por la vida de una niña. Entonces, Iemanjá revela que en realidad esa máscara que Lara estaba protegiendo era falsa. La verdadera estaba bien guardada. Iemanjá. Y después de tomar algo ahí, Lara termina teniendo una visión del símbolo de Exu, que también aparece justo al final del episodio, caminando por un cementerio. Y el tercer episodio ocurre en Nueva Orleans y comienza en una tiendita de vudú que hay por los alrededores. Bueno, cuando Lara entra, el tipo empieza a decir varias tonterías que no tienen nada que ver con el vudú, ¿verdad? E incluso la amiga de Lara, que es Seña, termina explicando la verdad sobre el vudú. ¿Qué pasó? El vudú no es peligroso. Es una creencia en la que los espíritus están conectados. De hecho, subí un video hace poco sobre vudú aquí en el canal. Si quieres verlo, estará en la tarjeta y en la descripción. De todas formas, terminamos viendo una imagen de Papa Legba, que básicamente sería Exu, solo que del vudú. Se presentan cosas muy parecidas. Los esclavizados llaman a este ser Exu. Es el dios del mal. E é o arauto da morte. Y Exu de hecho es muy poderoso e incluso un heraldo de la muerte. Pero no es malo, no. Y sí es un tramposo, es un pícaro. Yo diría que incluso peor que Loki. Porque incluso llega a noquear a Oxalá en una historia, impidiendo que Oxalá creara el mundo. Después de eso, Lara se da cuenta de que hay un tipo siguiéndolas. Un tipo que vestía de rojo, tenía un tridente como símbolo en el pecho y que le encanta beber. Entonces, ya saben quién es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo has atrapado todavía, Yo soy el intermediario, Bravita. E incluso llega a llamarse intermediario, que de hecho lo es, porque Exu, según dicen, sería el mensajero de los dioses. Todavía dicen que en las ofrendas, si quieres rendir homenaje a un orishá y darle algo, primero tienes que ofrecerlo a Exu, que es el mensajero, y después al orishá correspondiente, porque si no, Exu no va a llevar nada a ese orishá. Era el barco que llevaba el nombre del gran Obaban Yoko, él mismo. De hecho, existe una leyenda de Obaban Yoko. No tiene exactamente que ver con el barco en sí, aunque, ¿verdad?
Hay un barco en la historia. Según dicen, Obabanjoko significa aquel que se sienta, el rey que se sienta. Está muy relacionado con Shango. Es la ciudad de Oyo, que sería la ciudad de Shango. Y según dicen, durante la era de la esclavitud, personas de esa ciudad fueron capturadas. Entre ellas, había un sacerdote que representaba a Shango. Durante el viaje, incluso estando preso, Obabanjoko terminó invocando los poderes de Shango, y un rayo alcanzó el barco. Ese barco se hundió. ¿Han oído hablar de Castor y Pólux, Rómulo y Remo, San Cosme y San Damián? Yo creo que esos gemelos presentes en las leyendas en realidad son Taiwo y Kehinde. Esa escena es muy interesante, porque ese tipo termina haciendo como una especie de mitología comparada ahí en medio del episodio. Él habla sobre varios gemelos a lo largo de la historia, Castor y Pólux de Grecia, Rómulo y Remo de Roma, e incluso San Cosme y San Damián, que sufrieron un sincretismo con los Ibeges. Los Ibeges, o Ibeges, serían deidades gemelas de la mitología yoruba que representan la dualidad, la alegría, la inocencia y el inicio de todo, y son los únicos orishas que permanentemente son representados como niños, que poseen un poder muy especial dentro del panteón africano. La palabra Ibeges viene de la unión de Ibi, que significa nacimiento, y Eji, que sería dos. En la tradición, incluso se cree que los gemelos comparten una sola alma dividida en dos cuerpos, y por eso, si un gemelo muere en la infancia, se hace una escultura de madera llamada Ere, para que el alma permanezca completa. Y ahí tenemos a Exu, al final del episodio mostrándose ante nosotros de una forma muy padre, incluso. Yo soy Exu, el heraldo de la muerte. Exu. Bueno, Lara termina quedándose con una de las máscaras de Ibege, y la rusa con el cabello estiloso se queda con la otra. Con eso, sabiendo que la mujer rica iba a intentar matar a uno de los Ibeges por la máscara, Lara, Zen y Exu van tras la otra Ibege, que es Taiwo, para ver si ella los ayuda. Y buscándola, van a un bar, donde hay una escena que, te juro por Dios, pensé que Lara iba a recibir una nalgada. Incluso cuando queremos quedarnos escondidos. Vamos a salir de la lluvia. Por el amor de... Hay esa cita de Exu hablando de Olorum, ¿no? Que en este caso sería el dios supremo de la mitología yoruba. Y dependiendo de la visión de la persona y del culto, Olorum es el mismo dios que el de la Biblia. Me pareció muy padre que hayan puesto a Ibege como dos mujeres, pero probablemente pusieron eso porque en este caso, si pusieran a dos niños ahí, uno de ellos tendría que morir, y sí sería algo bastante fuerte. Nuestro Padre, en su infinita sabiduría, me dio el poder de curar. Y sí, Ibege, en este caso, tendría poder de curar. Además de que están como sincretizados ahí con San Cosme y San Damián, que también eran curanderos, pero la curación de Ibege iba mucho más allá. A diferencia de entidades que trabajaban con hierbas específicas para enfermedades físicas o cosas así, Ibege cura a través de la restauración del equilibrio emocional. Creen que la energía del niño aleja a Legún, que tiene energías muy pesadas, y donde había alegría y pureza, la enfermedad tenía dificultad para instalarse. Algunas creencias dicen que ella está en el norte y que vieron a una reina loca. Bueno, en esa escena, Taiwo termina diciendo que Kehinde se volvió loca. Y hay un mito de que eso también pasa. Dependiendo de la historia y la versión, quien se vuelve loco cambia. Pero, de cualquier forma, la esencia de la historia es la misma. Según dicen, hubo una vez que Taiwo terminó muriendo, y el otro gemelo, que en este caso era Kehinde, se puso extremadamente triste y ya no quería hacer nada. Entonces, para solucionar eso, terminaron creando el Ere, que sería una imagen de madera, para representar al hermano que se había ido de Kehinde. Y con eso, Kehinde empezó a cuidar de esa estatua como si fuera su propio hermano Taiwo. Le daba de comer, lo bañaba, hablaba con él, y al proyectar su amor y cuidado en la imagen, Kehinde terminó recuperando el equilibrio mental. ¿Estás hablando de la historia de Leifer? Al principio las personas fueron creadas iguales, era una utopía, pero luego quisieron sentirse especiales, y entonces pidieron más. Y esa historia de ahí, de hecho, existe. Según dicen, el Leifer era una ciudad muy bien equilibrada. Nadie pasaba hambre. Incluso tenía cercanía con el cielo, pero la gente ahí empezó a pedir demasiado, comer demasiado, e incluso robaban y desperdiciaban, tiraban lo que no querían. Con eso, el cielo se fue alejando de Leifer, y empezó a haber desequilibrio, empezó a haber hambre, y todo lo malo del mundo que conocemos. Y esa imagen ahí, la encontré un poco extraña, ¿no? Kehinde rodeada de gatos ahí. ¿Qué querrán decir con eso? ¿Quisieron decir que los dioses nórdicos, en realidad, también eran orishas? Porque hasta donde recuerdo, los Ibejes no tienen relación con gatos, ¿verdad? ¿Será que están diciendo ahí que Kehinde, en este caso, sería la diosa Freya? ¿Que tiene muchas conexiones con gatos?
De cualquier forma, la mujer rica termina encontrando a Quejinde, y la mata, y toma su poder. Después de eso, vemos un funeral vikingo para Quejinde. En el episodio 5 no pasa tanta cosa. Básicamente, Lara y su grupo van a una fiesta que está organizando Camila, que en este caso, Camila es el nombre de la mujer rica, porque apenas recordé el nombre. Pero el grupo de Lara va a esa fiesta para intentar recuperar las máscaras. Una escena muy divertida que pasa es que ella no logra seducir a un tipo para escanearle el ojo, pero Ishu sí lo logra. Una curiosidad, Isaac cuando era joven sufrió acoso escolar. Y él dice que eso lo motivó a convertirse en el hombre más inteligente de todos. Y después de eso, vemos varios objetos mitológicos en una colección de Camila, como por ejemplo, el cinturón de Thor. Pero Ishu termina diciendo que en realidad es el cinturón de Cori, que, en este caso, Cori, al menos eso creo yo, ¿no? Sería el Orija relacionado con la fertilidad, los niños y también la protección. Y también está la lanza del destino, que en este caso es la lanza que el soldado romano usó para pinchar a Jesús en la cruz. Gung siempre apadrinó a los héroes, Lara. Él creía que los humanos podían transformar y mejorar el mundo. Entonces, ahí tenemos una declaración de Ishu sobre Gung. Dice que Gung era el Orija que más confiaba en los humanos, que era el que estaba más presente. Y, de hecho, así, Gung estaba bastante presente en la vida de los humanos, porque, en este caso, él era un Orija de la forja, además de ser un Orija cazador y también guerrero, pero, principalmente, de la forja. Fue él quien les dio el hierro a los humanos, las herramientas y también las armas, pero no sé exactamente si era el que más confiaba en los humanos. Gung era uno de los Orijas más poderosos de la mitología yoruba. O sea, no era, ¿verdad? Es un Orija muy poderoso. Él siempre está compitiendo por el puesto de líder de los Orijas con Shango. Ese episodio termina con Lara yéndose a Cuba, mientras Camila se regenera de la explosión que ocurrió en el lugar. En el episodio 6, la banda va a Cuba para encontrar a Ómulu. En este caso, Ómulu sería el Orija de las enfermedades, las plagas y también de la curación, pero también tiene una relación muy fuerte con la muerte. Si ella realmente quiere reiniciar este planeta, va a necesitar a Obalu. En este caso, Exu termina llamándolo Obalu. No solo él, sino que Lara también lo llama Obalu ahí, que es uno de sus nombres. También Zapaná y Zapatá. Y ese Ómulu ahí está demasiado bonito, pero su forma real va a tener mucho sentido. De hecho, el propio Exu hace referencia a ella en esta frase. ¿Y dónde están tus forúnculos? ¿Un jardín con flores? ¿En serio? ¿Un jardín? En este caso... Ómulu siempre es representado con el cuerpo cubierto de llagas o también de forúnculos. Hay varias versiones de cómo consiguió esas llagas. Hay unas que dicen que él terminó siendo medio excluido por una aldea de la que formaba parte. Por eso, incluso, Exu termina diciendo en ese episodio que Obalu odia a las personas. Por ser excluido, terminó entrando en la selva, recibió muchas picaduras de mosquito y obtuvo esas heridas. Pero otra historia dice que terminó faltándole el respeto a su madre, Naná, porque pisaba ciertas flores. En respuesta a eso, Naná terminó poniendo algunas marcas en su piel que parecen flores, las llagas. Pero mi máscara está con mi mamá. ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Qué significa eso? Que él tiró su máscara al océano. Y en ese caso, Obalu termina diciendo que su máscara está con su madre. Su madre, en este caso, serían las aguas, ¿no? El océano o el mar, en referencia a Yemanja. Pero, en este caso, Yemanja sería la madre adoptiva de Obalu. Su verdadera madre sería Naná. Pero, debido a las marcas en su piel, Naná terminó dejándolo cerca del mar, y fue adoptado por Yemanja. En esa escena, tenemos referencias a algunos dioses del vudú. En este caso, Mau y Lisa, los dioses gemelos del sol y la luna, que, en el caso de la mitología Fon, ellos son dioses realmente unidos, pegados, nunca se separan, y son hijos de Nanán Buruku, que es la diosa suprema de la mitología Fon. Y ahí tenemos la forma real de Obalu, que está increíblemente genial. Me pareció muy padre, y esas pajas tienen una historia, ¿ok? Según las historias, una vez los Orishas hicieron una fiesta y no invitaron a Ómulu. Él terminó sintiéndose un poco avergonzado de entrar y se quedó espiando por la ventana, pero Yansa se dio cuenta y le dio lástima. Entonces, ella le hizo un traje de paja para que cubriera todas sus heridas y pudiera entrar y bailar junto con ella. Pero, de todas formas, lamentablemente, Ómulu termina siendo derrotado y asesinado por Camila y Nasia. En el episodio 7 tenemos pocas referencias pero algunas muy buenas. El episodio comienza con el funeral de Obalu, y entonces Lara, Exu y Zen
van a buscar la ciudad perdida de Exu para conseguir su máscara, para ver qué puede hacer él ahí por él. La mitología yoruba no menciona exactamente una ciudad perdida, pero eso me recordó a la Ifé mítica, ¿no? La ciudad mítica de los yoruba, que sería donde viven los orishas. Incluso, dicen que de ahí habría bajado Oxalá para crear la tierra. Bueno, entonces descubrimos que Exu era el rey de una de las ciudades, y Exu, en la mitología yoruba, tiene varias historias de cómo se convierte en rey. Incluso, en una de ellas, él termina entrando en la casa de un jefe de una aldea local, para dormir ahí, diciendo que necesitaba un lugar para descansar. Pero durante la noche, él, muy astuto, salió del lugar diciendo que iba a orinar y prendió fuego justo encima de la casa donde estaba hospedado. Él empezó a gritar, diciendo que habían incendiado su casa y que iba a perder su dinero, toda su fortuna que estaba ahí dentro. Y a todos los que llegaban para ver qué estaba pasando, él les contaba la misma historia, hasta que el jefe local terminó despertándose y se desesperó, diciendo que él encontraría la manera de pagarle al Exu, pero el Exu fue aumentando su fortuna, hasta que el jefe local tuvo que ofrecer su propia aldea al Exu, y él terminó convirtiéndose en rey. De hecho, curiosamente, la mayoría de los orishas eran reyes locales, que terminaron siendo divinizados, según sus historias. Murieron como humanos y después se convirtieron en orishas. Pero Exu es el único de ellos a quien no le pasa eso. Ellos ya eran orishas antes de convertirse en reyes. Y tenemos esa historia de Exu como que huyendo de la batalla, ¿no? Abandonando su ciudad. Y sí tenemos una historia de la mitología yoruba, donde ocurre una cierta huida de Exu. Pero es muy diferente. En realidad, Exu habría dado un banquete ahí en su reino. Pero como él es un orisha tramposo y caótico, él medio que terminó causando una pelea a propósito entre sus invitados. Al final, los invitados, al darse cuenta de que el rey, en vez de traerles paz, les trajo caos, como que lo expulsaron, y Exu medio que terminó corriendo ahí por las marcas. Y tenemos a Lara con sus lentes clásicos, de los juegos de PS1, y después ella entregándole la máscara a Exu. Bueno, en el último episodio empieza con una escena muy chida de Exu abriendo su dominio, haciendo sus portales ahí. Intentaron matar a mi papá una vez, los otros orishas. Yo soy el único capaz de robar los poderes de los otros orishas. Sí, Exu es extremadamente poderoso, y los otros orishas sí dependen de él. Él es el mensajero, él es el puente entre el cielo y la tierra. Sin él no hay adoración, y sin él no hay ofrendas. Según dicen, si vas a hacer una ofrenda para un orisha, no sé, por ejemplo, para Ogum, primero debes hacer una ofrenda para Exu, para que él esté contento y lleve tu mensaje hasta Ogum. Según la mitología, hay algunas historias que explican ese derecho de Exu de comer primero las ofrendas, ¿verdad? Según dicen, una vez Exu terminó teniendo tanta hambre que empezó a devorar no solo la comida, sino también el mundo. Empezó a beberse las aguas del mundo, empezó a comer los árboles, las montañas, y solo se detuvo cuando le prometieron que Exu siempre comería primero, antes que todos los orishas. Así que, de hecho, Exu es muy bravo. Incluso terminó ganando el título de decano de los orishas, el más antiguo de los orishas, por el propio Olodumare. Y ahora sí, no recuerdo exactamente una historia donde los orishas intentan matar a Olodumare, ¿verdad? Pero si alguien se acuerda, puede dejarlo en los comentarios. Pero recuerdo que hay una en la que los orishas están como compitiendo para ver quién es el más importante. Y Exu, aprovechándose de eso, hizo algunas cosas para que los orishas dependieran de él. Así se convirtió en el mensajero de todos, haciendo que dependieran de él para conectarse con la tierra. Ese portal me parece muy chido. Ese portal de Exu. Bueno, después de eso, la banda ahí termina preparándose para la batalla final contra Mila. Van a tener la ayuda de la propia Lara, de Zen, de Iemanjá y de Taiwo. Y ahí vemos el diseño real de Iemanjá, que también está muy chido. Bueno, entonces empieza la pelea con todo. Hay olas yendo de un lado a otro, aviones cayendo, portales por todos lados, hasta que Mila crea una esfera de energía gigante rodeada de enfermedades y plantas. Hasta que Exu, en su forma de gallina, que me pareció sensacional, invade la esfera de Mila en una escena muy chida, y le arranca la primera máscara, y la usa contra la misma Mila. Después de eso, hace un combo ahí con Iemanjá, la teletransporta detrás de Mila, y Iemanjá le da un golpe mortal, y entonces, tenemos esa escena increíble de Exu, acabando con la mujercita rica. Y no termina ahí, porque tenemos una escena final de Exu yendo aparentemente al Olodumare, y le entrega las máscaras de los orishas que murieron. Y entonces...
tal vez ahí indicando que van a renacer. Y también hay una escena que tal vez indica una posible tercera temporada de la serie. Les voy a decir que me gustó mucho esta temporada. No me había gustado la primera. La verdad, la encontré bastante mala. Pero esta, enfocada en los Orijas, estuvo muy chida de ver. Y me divertí muchísimo. Eso sí, sentí que faltaron algunos otros Orijas. Por ejemplo, yo quería ver a Shango o a Okshum, pero para lo que la serie se propuso, me pareció muy chido. Y los Orijas estuvieron bastante bien representados. Déjame en los comentarios qué te pareció. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir y hypear también. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.